solo los temas. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de Los Reporteros MX. Sobre el tema, en una primera parte, sobre los polos del bienestar, hay algunas voces, algunos columnistas en materia financiera que han querido desacreditar, demeritar el tema de los polos, haciendo un símil con el salinismo, cuando vino todo el capital privado extranjero a que se metiera a generar en México, y todo ese dinero que se generaba, pues se fugaba al final de cuentas, no solía quedarse en nuestro país. Se está tratando de hacer un símil con este tema de los polos del bienestar. La primera pregunta sería, ¿cómo pues le da este paralelismo a el tema de los polos? ¿Cuál sería la principal diferencia con la invitación a hacer inversión en México para que ese fruto, esos resultados se queden en México? Y en segunda parte, con el tema de Viernes Muy Mexicano, nos da la impresión de que se está tratando de apostar más al autoconsumo, a que haya más circulación del dinero entre los negocios y economías mexicanas. Preguntarle si va un poquito apegado a la idea de ya no depender tanto del extranjero y de tratados comerciales para ser un poco más autosuficientes por acá. Esa sería la primera. ¿Quieres comentar algo, Marcelo? Y lo comento yo. Bueno, yo diría que la diferencia sustantiva es que primero, respecto a los fines y a los efectos que tienen los polos de desarrollo, el objetivo primordial es reducir la desigualdad vía el crecimiento económico. Es decir, si tú ves los últimos reportes, la información más reciente sobre la reducción de la pobreza en México, pues eso te explica, en buena medida te explica cuál es la diferencia respecto a anteriores políticas. No se había reducido la pobreza en esa proporción en tan corto periodo, pues nunca antes. Ahora, en el caso de Tlaxcala, el polo de desarrollo, como también lo verás en los otros 15, cambia en alguna medida cualitativamente el perfil de la economía del Estado. O sea, ¿qué tipo de establecimiento tienes? Pues no se trata de hacer maquila. Aquí lo que estás hablando es un ecosistema. En primer lugar, la economía de Tlaxcala ha cambiado y hoy su principal fuente de riqueza y de actividad económica es el ecosistema automotriz. Por eso quien tomó la palabra hace un momento, que representa una empresa alemana establecida en Tlaxcala, dirigida por gente que es de Tlaxcala, tlaxcaltecas, está interconectada con otra serie de empresas que forman un ecosistema. Entonces están produciendo ya cada vez piezas más sofisticadas que ya no vas a encontrar en otros países del mundo. Segundo, cada vez tienes más diseño propio y por eso también ves que hay inversión mexicana. Entonces el polo tiene inversión ligada al sector automotriz proveniente de Alemania y otros países, luego tiene alta gerencia muy sofisticada, servicios muy complejos que provienen de Estados Unidos, y tienes empresas mexicanas que están en el ecosistema. Entonces, esta integración, llamo ecosistema porque es el símil más, creo, correcto. Esta integración entre empresas mexicanas, empresas de otros países, que hacen que nuestra producción sea la más sofisticada del mundo, no se había dado en el estado de Tlaxcala, y en los 15 polos de desarrollo vas a ver que tampoco existe. Es una política de desarrollo industrial. La política de desarrollo industrial la abandonó el neoliberalismo en México y el costo fue altísimo porque dejamos de hacer muchas cosas que la economía nacional debe hacer. Entonces, tenemos inversión extranjera, pero tienes una gran aportación a procesos sofisticados que ya hacemos en México. ¿Y qué hace Tlaxcala? La economía de Tlaxcala está cambiando muy rápido. Ya no es la economía que tú te conociste o conocíamos nosotros hace 10, 15 años. Es una economía muy sofisticada, la que estamos viendo en este polo. Y eso también llama mucho la atención, porque aporta valor y tienes empleos muy bien pagados. Entonces, eso va a ocurrir en los 15 polos. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, secretario. Entonces, concluía yo, la política de desarrollo industrial se abandonó. Ahora es que México está haciendo una política de desarrollo industrial que es una parte sustantiva del Plan México. ¿Qué queremos producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Con quién nos vamos a aliar? Y ya es una realidad. Imagínate, la invitación es febrero del 26, con todos los niveles de incertidumbre que quieras. Ahí vamos, y vamos bien. Gracias, secretario. El Plan México lo que
la orientación que tiene es a producir más en México. El periodo neoliberal y particularmente caracterizado en el periodo de Salinas, primero fue las grandes privatizaciones y segundo, la competencia. Cuando se firma el primer TLC, lo que se presumía de México era la mano de obra barata, eso era lo que se ofrecía. Es decir, que venga aquí la maquila, que aquí se produzca para el mercado de los Estados Unidos, que es algo que ha ido creciendo en México. Pero, ¿qué es lo que se ofrecía en México? Mano de obra barata. La competitividad del país presumía mano de obra barata. Por eso durante 36 años el salario mínimo no aumentó. Además, en el periodo, en el último tiempo, México desarrolló una industria exportadora, pero también se empezó a importar muchísimo, muchísimo. Entonces nuestra balanza comercial es casi cero. Exportamos mucho, pero importamos mucho. Entonces el Plan México tiene el objetivo de producir más para el mercado interno, sí para la exportación, pero también para el mercado interno. Y los polos de desarrollo para el bienestar, pues es un esfuerzo de planeación del país. Es decir, ¿dónde vamos a poner los polos? Pues ahí donde hay agua, ahí donde hay electricidad, donde hay vivienda cerca. Construiremos escuelas, hospitales cerca de los lugares para que no sea un desarrollo industrial y la gente viva a 2 horas del desarrollo. Por eso se llama polo de bienestar o de desarrollo económico para el bienestar. Entonces es una visión de desarrollo del país y sí acompaña una campaña que presentó hace unos días Marcelo, que ya se había presentado antes, de lo hecho en México. Durante un tiempo se decía lo hecho en México está bien hecho y ahora es lo hecho en México está mejor hecho. Entonces los viernes muy mexicanos pues tienen que ver con eso, con un reconocimiento, también un orgullo de ser mexicanas y mexicanos y de promover los productos que se hacen en México. Presidenta Sheinbaum, la obligada. El día de ayer… Vamos después. Vamos primero con puras de estas y luego ya despedimos a nuestros invitados y ya entramos a todo lo que quieran. ¿Te parece? Al ratito te doy la palabra para… Del tema, solo del tema. Va, a ver, no, porque ya acá han preguntado mucho. Llevas el récord de las preguntas de la mañanera. A ver, sobre el tema. A ver, compañero, sobre el tema. Sobre el tema, ¿eh? No se oye el micrófono. Buenos días. Presidenta, pues preguntarle, con el Plan México, que integra la política industrial, energética y de bienestar, se plantea una estrategia integral para detonar el desarrollo económico con justicia. ¿Considera que también el Plan México puede convertirse en el eje de un nuevo modelo de crecimiento económico semejante al que se llamó el milagro mexicano? Yo recuerdo mucho que en mis clases siempre se hablaba muy bien de esta época y uno decía, uy, ¿por qué no me tocó nacer en esa época, ¿no?, del milagro mexicano? También era muy autoritaria. Exactamente. No todo era bueno. Luego ya uno recuerda a Díaz Ordaz y pues dices, no está bien. Pero podría darse nueva etapa del milagro mexicano. El milagro mexicano se da, entre otros, entre una visión mundial que tenía que ver con la sustitución de importaciones. Entonces fue el periodo donde creció mucho nuestro país porque aquí hubo un desarrollo industrial de economía mixta, es decir, inversión privada, inversión estatal e inversión social, las tres que siguen siendo parte de nuestra economía en la Constitución de la República. Y la importación pues prácticamente se daba
para bienes de capital, para el propio desarrollo industrial. Hubo una política de desarrollo industrial en el país. Después viene todo el periodo neoliberal, la apertura, la venta de las empresas estatales. Y hoy, si se fijan, pues estamos viviendo, porque nosotros planteamos el tema del Plan México o la visión del Plan México antes incluso que entrara el presidente Trump. Fue desde que entramos al gobierno en octubre del 2024. Pero hoy, si se fijan, pues hay una visión en la economía o en el gobierno de Estados Unidos hacia economía de mayor proteccionismo. En ese marco nosotros, por supuesto que queremos, y además es muy importante para los tres países, que siga el TEMEC, porque ha permitido un desarrollo integral y nos permite como región competir mejor frente a otras regiones. Pero también ahora lo que tenemos pues es una política de desarrollo industrial que tiene que ver con los polos del bienestar para exportación, pero también para el mercado interno. Entonces sí, el objetivo es crecer, pero crecer con justicia, porque tampoco se trata del crecimiento económico profundizando desigualdades, sino un crecimiento económico con prosperidad compartida. Y la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, que sigue siendo nuestra visión. Entonces, es la invitación a la inversión en nuestro país. Los polos de bienestar tienen incentivos económicos y están en predios, en terrenos principalmente municipales, estatales o federales. Hay algunos privados que tienen estos incentivos económicos y donde queremos que se conformen polos de desarrollo para el bienestar. En Tlaxcala, además de pues el impulso que hemos dado, pues el trabajo de Lorena es excepcional. Ella se lo planteó desde que llegó: reducir la pobreza, las desigualdades, mejorar las condiciones de vida de las y los tlaxcaltecas, pero también impulsar el desarrollo industrial, y lo ha hecho muy bien. Y preguntarle, Presidenta, ¿cuánto más o menos va de inversión desde que usted llegó a la presidencia? ¿Y cuánto? Pues las cifras oficiales de la inversión extranjera directa, a ver si lo pones, Belmont, son de más de 36,000 millones de dólares. Los aranceles de Estados Unidos, pues evidentemente en todo el mundo, no solo en México, tuvieron sus impactos. Una economía tan integrada como la nuestra con la de Estados Unidos, pues tiene la generación de incertidumbres que se presentaron. Pero aún así, con todo y ello, la inversión extranjera directa en el primer semestre es la mayor en la historia. Y preguntarle también al secretario de Economía, bueno, ayer estuvo en el Estado de México y sostuvo una reunión con la gobernadora Delfina Gómez, donde se habló de un polo de bienestar en Nezahualcóyotl. El Estado de México pues es una de las entidades más grandes y con mayor peso económico y poblacional del país. En ese sentido, ¿se contemplan más polos del bienestar para el Estado de México en municipios estratégicos para detonar la inversión y el desarrollo de toda la entidad? Con su permiso, Presidente. Bueno, con el Estado de México estamos trabajando muy de cerca. Como sabes, ya el polo de desarrollo está determinado el primero en Nezahualcóyotl. Entonces tuve una reunión para revisar los avances y las siguientes iniciativas que vamos a tomar. Ahora, en el Estado se están abriendo nuevas posibilidades, principalmente relativas a la expansión de la industria farmacéutica mexicana. Es una altísima prioridad. Y las nuevas circunstancias que estamos viviendo comerciales nos abren una puerta muy grande. Entonces, en el Estado de México están establecidas una buena parte de nuestras industrias farmacéuticas. Ayer hablamos de eso. También revisamos lo que se va a necesitar. Estamos haciendo un estudio sobre el impacto de inteligencia artificial en la economía del Estado. Y la gobernadora Delfina ha estado muy pendiente de eso. ¿Qué necesitamos hacer para ajustar el sistema educativo a lo que vamos a vivir? No estoy hablando en una década, estamos hablando ya.
muy pronto. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer y pues muy pronto vamos a estar anunciando inversiones también en el Estado de México. Muchas Gracias. A ver, para el presidente de la Concanaco. Gracias, muy buenos días a todos los invitados, a los colegas. Soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Esta pregunta la hago por los 3.5 millones de negocios en la informabilidad. Esta pregunta es para el presidente de la Concanaco, el licenciado Estéfano. En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el comercio informal fue la válvula de escape para mucha de la economía mexicana. Usted acaba de hablar que hace un exhorto a que los comercios informales se vayan a la formalidad. ¿Podría explicarme cuál es la estrategia y cuál es el objetivo de estos 3.5 de millones de comercios informales que hay en nuestro país? ¿Cuál estiman que sea con este programa, con esta estrategia, que puedan convertirse a una economía formal de nuestro país? Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, estamos trabajando con el gobierno federal, estatales y municipales con la intención de generar 3 condiciones. Que los negocios de todas las modalidades, especialmente los familiares, que recordemos las MIPYMES son el 99.2% de los negocios en el país, tengan acceso a la digitalización, tengan acceso a crédito y también buscar esquemas a través de los cuales se reduzca sustancialmente la sobreregulación. En ese espacio se está trabajando con la Agencia de Transformación Digital a efecto de identificar los principales trámites y principales obstáculos que existen en términos de tramitología a efecto de que se pueda reducir esa brecha. Hoy en día el espacio que ocupa la economía laboral informal y el comercio informal es importante y obviamente no hay que victimizarlos, hay que ver cómo los acompañamos para que se puedan también integrar. El llamado a este viernes muy mexicano, a través de esta convocatoria tanto a los negocios de ofrecer los mejores descuentos y ofertas, también en servicios, y a la comunidad en comprar y adquirir servicios dentro de su propia población, está enfocado en fortalecer esa economía que se encuentra en el arraigo territorial. Ahí es donde vamos a estar trabajando y hay mesas de trabajo en las cámaras de comercio dentro de cada una de las poblaciones. Recordarás, tenemos 258 con una cobertura en 1,857 municipios y 2 millones de empresarias y empresarias, dueños de negocios que forman parte de nuestra comunidad. Todos ellos estamos haciendo ese ejercicio junto con el gobierno federal, de la mano de nuestra presidenta, su equipo, los gobiernos estatales y municipales. Es un trabajo que nos corresponde a todas y todos. Y pues ahí es donde nosotros vamos a estar aportando. De hecho, no sé, presidenta, si me permita, traíamos una bolsa de muy mexicano para mostrarla. Digo, se me pasó, pero pues obviamente yo me acuerdo, ¿no?, de que yo iba con mi abuelita y iba a los negocios muy mexicanos a comprar el aguacate, el jitomate, el zapato, el textil, y obviamente pues esto es parte de lo que estamos nosotros, tenían también mis compañeras es parte de lo que va a estar, es el sticker que va a estar, es el sticker que va a estar en los negocios que ustedes van a poder encontrar, y es sumar a la comunidad en su totalidad, todos los negocios de cualquier tamaño. México está conformado por esos negocios familiares. 99.2% de las unidades económicas están en ese segmento. Y ahí es en donde vamos a trabajar, por supuesto, para que se consuma los viernes muy, muy mexicanos, presidente. Está, creo que hasta un reguilete. Sí, todo reguilete. Muy patrióticos que ya vienen. Les vamos a tener también ustedes una de estas. Y está linda, ¿no? Sí. Ya. Pero faltó el estimado de comerciantes informales que ustedes prevén pasen a la formalidad.
Estamos en el ejercicio y obviamente queremos reducir en varios puntos el porcentaje de economía informal que se encuentra en todas las modalidades, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto laboral. Y estamos trabajando para reducirlo. Hoy en día hay un porcentaje muy elevado y a través de los canales que tenemos seguramente vamos a lograr reducirlo. Pero es una meta que nos vamos a fijar y que vamos a ir viendo de acuerdo con este modelo cuál es el comportamiento que tiene. Si te das cuenta, este viernes muy mexicano va a ser cada viernes de último mes, pero tenemos la confianza que en algún momento se va a llevar a cabo cada viernes. Eso vamos a ir viendo e incluso había un calendario para poder hacer una evaluación de cómo está progresando este programa y está enfocado en eso, en darle la oportunidad a todos los que se la merecen y también en ayudar a los comercios que se encuentran actualmente establecidos. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. A ver, la última sobre el tema, allá atrás. Gracias, presidente. Oscar Zamudio para Saga. Saber entonces si se estaría considerando Tlaxcala para la primer planta de Olinea. Bueno, ahora ya tiene sus 53 hectáreas ocupadas. Ya están ocupadas sus 53 hectáreas. Por cierto, a ver si la próxima semana, que como me comprometí, ya presentamos el diseño de la línea, que ya está. Sí. También, presidenta, saber de qué va la nueva prohibición para importar zapatos ya terminados, en qué consiste y a partir de cuándo entraría en vigencia. Sí, no es prohibición, sino… Adelante, Marcelo. Sobre los zapatos. Con mucho gusto. Bueno, teníamos una presentación. No. Bueno, la siguiente, por favor. El día de hoy se publica el decreto que suspende la importación temporal, es decir, no se va a poder traer a México importación temporal de calzado terminado. ¿Qué es la importación temporal? Es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado para integrar ese calzado a algunos otros productos que se exportan. Entonces estaba permitido que se trajera calzado terminado para importaciones temporales. Nos pidió la presidenta que se preparara el decreto y nos hizo favor ya de promoverlo. Hoy se publica, entonces ya no se puede traer esto. ¿Cuál fue el impacto de esta importación temporal? Pues en muy poco tiempo se redujo, aquí tienen ustedes una proporción. En 2021 importábamos en este color como ocre un par de entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 que se producían en México, solamente importábamos uno. Y en muy poco tiempo pasamos a hacer 1 y 1 por el impacto de esta importación temporal que se está cerrando a partir del día de hoy. La que sigue, por favor. Bueno, esta medida, ¿qué efectos tiene? Nos va a permitir recuperar e incrementar los empleos de la industria del calzado, incrementar la producción nacional, porque ya no vamos a traer ese calzado que no pagaba incluso IVA, porque el régimen temporal así lo establecía. Va a permitir pues incrementar la producción, evitar el contrabando, mejorar la competitividad de la industria y cuando haya partes que importar, pues sí se podrán importar, pero no el calzado terminado. Entonces nos pidió la presidenta que se hiciera esto porque sí estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado. Queda ya establecido a partir del día de hoy de esta forma, presidenta, como usted lo ordenó. Pensamos que el impacto va a ser sumamente positivo para nuestra industria y seguramente vamos a ver muy pronto el incremento en la producción mexicana y eso nos da mucho gusto. Gracias. ¿Cuándo se estaría reanudando esta importación, secretario? No, ya no. Ya no podrías hacerla. O sea, la importación, hay un régimen que es importación temporal. Entonces no pagas IVA porque no va al mercado interno, va a exportación. Pero muchas empresas que importaban el calzado, pues no lo mandaban a exportación, lo vendían en México. Entonces la industria del calzado habló con nuestra presidenta, nos presentaron esta situación y la presidenta ordena que se publique hoy en el Diario Oficial que ya no se puede traer calzado terminado bajo el régimen de importación temporal, ya no se puede.
Entonces se va a tener Tendría que ser producir. importado y que pague impuestos. El régimen IMEX se diseñó, entre otras cosas, por el tratado comercial con Estados Unidos. Hay materia prima que viene de Estados Unidos, aquí se maquila y luego se exporta completa. Hemos hablado muchas veces de la industria automotriz, lo ha hablado Marcelo, que viene, va, viene, va. Entonces, imagínense si se pagara impuestos por cada vez que viene y va, pues entonces costaría muchísimo el vehículo. Entonces, ahora, en el caso del calzado, ¿cómo que importación temporal? Un calzado terminado. Pues entonces viene de algún lado y se exporta como tal. Y nada más pasa por México, porque no hay ningún valor agregado que se le ponga en México. Entonces, no, los productos terminados no tienen por qué tener el permiso de importación temporal. Es importación definitiva si se importan y tienen que pagar sus impuestos, pero no temporal. Por eso, a partir de hoy, ya no hay importación temporal para el calzado terminado. Gracias, presidenta. Sí, gracias. Del tema, una más, la última. A ver, aquí, Quintana Roo. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días a todos. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Saber si pues en Quintana Roo hay mucho desarrollo, digamos, en la parte norte de nuestro estado, que son las turísticas, pero en la parte pues sur hay menos desarrollo. Saber si hay un proyecto de polo del bienestar para esta zona y si lo habría, ¿en qué versaría? Porque ya vimos que en el Estado de México… Es en Chetumal, ¿quieres comentarlo? Sí. Muchas gracias. Sí, con su permiso, presidenta. En efecto, la disposición de la presidenta Sheinbaum fue que a propuesta del gobierno del estado se incluyera un polo de desarrollo en Chetumal. Ya iniciamos trabajos, ya firmamos el convenio. ¿Cuál es la idea en síntesis? Tenemos en la Ribera Maya una de las regiones más prósperas del país. Tienes una gran actividad económica, una tasa de inversión muy alta, en resumen, más de 1.800.000 empleos. Pero todo lo traemos de otro lado. Entonces, una buena parte de lo que necesita la Ribera Maya se va a tratar de producir en la zona sur del estado, particularmente en Chetumal, que además tiene conexión con el Tren Maya que va también a manejar carga. Entonces, esto abre una gran posibilidad para que esto sea una realidad. Ya empezamos a trabajar, por ejemplo, la primera industria con la que nos estamos reuniendo es la mueblera. Le decía yo a los hoteleros, ¿por qué tienes que traer los muebles de Asia? Si México tiene una industria mueblera de primer nivel. Tenemos, diría yo, miles de pequeñas empresas y medianas empresas muy capaces de surtir esta demanda. Entonces, esa reunión ya la hicimos y así sucesivamente. Ese es el objetivo y ya está en curso. ¿Tienen algunos otros productos aparte de los muebles pensados? Sí, no, pues es toda una gama. Tenemos 3,000 productos en un estudio que se hizo de lo que podríamos o debemos producir en México que se está trayendo de fuera. Son 3,000 productos. Puse el caso de los muebles porque es como muy obvio, muy visible, pero hay muchísimos insumos o productos. En total tenemos una lista de 3,000. Entonces yo tengo la plena confianza de que ese polo va a tener éxito. Y la otra sobre lo que preguntaban sobre las empresas para los pequeños empresarios, las pymes. Saber si dentro del plan muchas veces es como muy complicado hacer todos los trámites ante el SAT para poderte dar de alta y formalizar tu negocio y poder entrar a estas partes de los créditos y toda esta formalidad que se le pide a una familia, ¿no? Pero pues hay un plan ahí que ha funcionado mucho, que creo que es muy bueno, que es el reciclo, ¿no? La parte de que te das como de alta como de confianza, ¿no? Saber si esa modalidad del SAT también puede funcionar para estas pymes, pequeñas pymes, porque es mucho más fácil y pues darte de alta como reciclo y pagar los impuestos como reciclo, ¿no? A hacer toda la tramitología de una empresa moral, por ejemplo, saber si está… Sí, ese régimen continúa y además se simplificaron ya los trámites para poder obtener tu registro federal de causantes.
Lo único que tienes que ir de manera presencial es para la firma electrónica, porque esa pues no se puede hacer a distancia. Pero fuera de eso, incluso a nivel individual, pasamos creo que de 8 trámites a 3 trámites. Se han ido disminuyendo poco a poco. Hay ya un avance muy importante de la transformación digital que ya podemos ir anunciando. Y la idea es seguir simplificando para que no sea muy engorroso poder entrar a un proceso de formalización y pago de tus impuestos. Que todos en México pagan impuestos, Sí, todos pues. pagan IVA, todos pagamos IVA cuando adquirimos algo. No hay nadie que no pague impuestos. No, hay unos que deberían pagar otros impuestos, pero todos los mexicanos y mexicanas, incluso el vendedor en vía pública, pues cuando compra algo paga su IVA, ¿no? Para su familia. En ese sentido lo digo, no en otro sentido. Sí. Presidenta, y en otro tema, ¿sí puedo pasar ya a otro tema? No. Vamos a despedir a nuestros invitados y ya pasamos a otro ¿Pero tema. me da chance ahorita? Cerramos, si quieren, esta etapa. Nos tomamos una foto con todos y pasamos a los siguientes temas. Despedimos a los invitados. Adelante, venga. Una y una, si quieren. No, todos juntos y luego una y una. Vénganse todos los empresarios. Todos. Vamos una con todos y luego una. Por favor. Todos los de Canejos, todos. Primero los de Canejos. Vamos todos y luego vamos por partes. Todo el mundo nos vamos a llevar a nuestra... Señora, por favor. A ver, vamos una con Canaco y otra. Para que compren muchos pases en la fecha, por favor. Esta ya es de la cámara. Ahora vénganse. A ver. ¿Cómo de aquel lado? Este es de Canaco y nos vamos para... Gracias, presidenta. Gracias. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Sí, por favor. Secretario. Pues quédense si quieren. Si te quieres quedar, yo sé que sí, como quieran. Ayúdenos con las sillas. Ahora vamos aquí porque le cortamos la palabra a la mitad. Buen día, presidenta.
Bueno, no entraré en detalles de lo que sucedió el día de ayer, nada más me gustaría retomar unas palabras de las cuales se dijeron. Te voy a matar, eso fue lo que expresó Alejandro Moreno Cárdenas. No te pares de ahí, perro, eso expresó Rubén Moreira. Y adicionalmente, Erubiel Alonso de Tabasco y Mancilla, todos por cierto plurinominales, se dedicaron a agredir a personal del Senado de la República. Obviamente, al presidente de la mesa directiva. Varios puntos, Presidenta. El natural, su opinión sobre el hecho, porque transcurre en un corazón del poder, de uno de los poderes del republicanismo, y preguntarle si hay condiciones para que se puedan desarrollar las sesiones en el Senado de la República, considerando que uno de los senadores se comporta como un porro, como un criminal, además de su muy acreditado y largo historial como delincuente, Presidenta. Bueno, sí hay condiciones, es decir, hay condiciones en nuestro país para desarrollar pues todas las actividades. Lo que ocurrió ayer pues muestra la verdad lo que es el PRIAN. Ayer recordé yo un episodio de cuando era joven, ya hace un rato. Ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades. Nos reuníamos en un cubículo estudiantil que estaba en lo que entonces se llamaba el anexo de la Facultad de Economía, que estaba pegado a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho en aquel entonces, les estoy hablando de principios, finales de los 70, principios de los 80. Yo entré al CCH en septiembre o octubre del 77. Debe haber sido los 1980, yo creo. En aquel entonces la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros. No podías pasar por la Facultad de Derecho porque porros por todos lados. Ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes. Entonces recordé un día que íbamos bajando con mi hermano, hoy es investigador del CICESE, muy reconocido por cierto. Íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía que estaba pegado a la Facultad de Derecho, y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo. Lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria, por eso decía, cuando decías el milagro mexicano, sí, pero económicamente sí fue un periodo muy importante de nuestra economía, con una visión muy nacionalista y de desarrollo industrial, pero había un proceso muy autoritario. En el caso de López Mateos, de Díaz Ordaz, con las virtudes de López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica y muchas otras cosas, pero era un periodo muy autoritario. El periodo que yo les hablo era después, ya gobernaba de la Madrid, pero se caracterizaba la Facultad de Derecho por eso. Y ayer lo que vi pues siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide, son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes
de lo que podría haberse dialogado. Pues están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no? Que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia. Entonces es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, ¿no? Con estas palabras que tú dices. Entonces es importante pues que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia. Esa es otra cosa. Yo creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan. Y por otro lado, pues la hipocresía, porque ¿cómo es que llaman autoritario al gobierno cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia? Y de su parte, pues esta actitud, ya sea para ir a denunciar a Estados Unidos algo, porque también lo ha hecho el presidente del PRI, de una manera pues muy poco nacionalista, por decirlo menos, y al mismo tiempo pues estas actitudes que son condenables, pero para que vean lo que son, lo mismo de entonces, los porros de entonces, pues los de ahora. La razón de preguntarle si hay condiciones es porque posteriormente este episodio, que no fue espontáneo, fue premeditado, fue organizado, en conferencia de prensa Moreno Cárdenas asegura que va a seguir siendo inflexible, es decir, una amenaza velada. Adicionalmente, pues en el 1 de septiembre se tiene que entregar el informe de gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, y en este conjunto de San Lázaro pues se unen los senadores y diputados, entre ellos los que agredieron el día de ayer. Por lo mismo, preguntarle si hay condiciones ante lo que ya es una amenaza velada de Moreno Cárdenas. Y tienen que tranquilizarse los ánimos, porque tienen que tranquilizarse. Fíjense, es que el PRI en la elección pasada tuvo 6% de la votación. ¿Por qué me pones los resultados de la votación del 2024? Por partido político. Ahí están los resultados del cómputo distrital del INE. ¿Eso es para presidente o para presidencia? Bueno, presidencia. El PAN 9.6 millones de votos. El PRI no alcanzó ni los 6 millones de votos. Venían aliados, no se nos olvide. El PRD, bueno, sí, ya perdió, hasta el registro perdió. El Verde, 4.6 millones. El PT, 3.9 casi. Movimiento Ciudadano, 6.2. Morena, 27.3. Pues eso es lo que… Pero en vez de estar con estas actitudes, por eso yo digo, a ver, la oposición, ¿por qué no presenta un proyecto de nación? Pues es que todos los días se dedican a criticar a la presidenta o al expresidente, ¿no? O a la política que estamos desarrollando. Ese es el ejercicio permanente. Los comentócratas que hacen juego a todo esto, igual. Muchos medios, muchos con honrosas excepciones, igual. Entonces, golpeteo. No hay una sola propuesta, una sola. Permítame insistir brevemente con el tema del desafuero. A su juicio y criterio, usted nos dice es otra cosa, pero es una actitud reiterada, no solo de Lili Téllez, también de Alejandro Moreno. ¿No envía un mensaje a un presidente de hasta que se estire la liga a ver hasta dónde llegan? No me voy a meter al tema del desafuero. Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras.
y en sus hechos y en sus dichos. Ese es los partidos de oposición en México. Muy bien. Cambiando de tema, Presidenta, relacionado Y la actitud del presidente. O sea, uno el jefe del cártel inmobiliario y el otro pues el porro, la verdad. Pues, ahí están juntos. Sobre el caso de Ismael Zambada, este acuerdo donde Zambada tiene que darle 15,000 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, ¿consideraría pertinente que el gobierno mexicano viera la posibilidad de que parte de lo que se entregue de ese dinero se quede en territorio mexicano? Porque una realidad es que este dinero se genera en México, es desgraciadamente la realidad, aquí se pone la sangre y no puede ser que Estados Unidos pues cobre ese dinero que costó acá, además de la reparación de los daños. Adicionalmente, tengo entendido, por eso se lo pregunto a usted, jurídicamente solamente se podría llegar a un acuerdo de esa naturaleza si se tratase de una extradición, pero no queda claro también el estatus jurídico de Zambada en ese sentido, Presidenta. Me gustaría saber su opinión al respecto. Ayer el secretario de Seguridad lo que informa es que es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, más que un acuerdo de que tenga que entregar ese dinero. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y segundo, ayer comenté que en caso de que se devuelva dinero por parte de este narcotraficante, pues evidentemente debería de haber un resarcimiento a México, ¿no? Entonces ya veríamos las condiciones legales en caso pues de que hubiera devolución de recursos. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver. A ver, la compañera. Una mujer. Luego vamos atrás para que. Muchas gracias, Presidenta. Eliane Valadez para Eli TV Oficial de YouTube. Y continuando con el tema, sí me gustaría decir unas palabras exactas que dijo Alito Moreno el día de ayer en la conferencia de prensa que dio, que dice: hay un cerco mediático desde el gobierno, se amenaza, se persigue, se calumnia, se mete miedo. El terrorismo criminal, el terrorismo del Estado, y pide a los mexicanos despertar. Y también pide al gobierno de la República dejar de perseguir a los opositores. También, Presidenta, llama… ¿A qué opositores perseguimos? A los que quedan. No, pero digo, penalmente, ¿a quién? Díganme un caso. Uno. O sea, ¿a qué líder de la oposición hay un… Digo, otra cosa muy distinta es que tengan delitos criminales, ¿verdad? Pero por pensar diferente, ¿a quién se le ha detenido por pensar diferente? ¿A quién, como en aquellas épocas, a quién se le… ¿En qué medio no pueden salir? Al revés, vean ustedes las noticias, los editorialistas, cuenten cuántos editorialistas hablan en contra del gobierno y cuántos hablan a favor. Cuenten cuántas notas hay de lo que difundimos en la mañanera y cuántas de otras cosas. ¿Cuál persecución? Pues él insiste que hay una persecución en contra de la oposición, y una de las cosas es que llama a los mexicanos a despertar y llama a una desobediencia civil y amenaza con movilizaciones, y dice textualmente: verán la capacidad de la movilización del PRI. La última marcha que tuvieron creo que fueron como, no sé. México hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Todo. Es un país de libertades. Y hablando de libertades, Presidenta, pues también cómo… Ahora no creo que con su actitud pues tenga muchos seguidores,
¿Cómo ve usted la actitud de la prensa el día de ayer en cuanto a este evento? Porque pues todos vimos los videos y pues cada quien tiene su propia opinión, ¿no? Pero la mayoría de las personas pues obviamente piensan e insisten que el PRI fue el que comenzó todo. Sin embargo, pues la prensa pues inmediatamente se lanzó diciendo que hubo un pleito con la editorial, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Pues lo que decía, imagínense. O sea, dicen que no tienen espacio en los medios, que hay represión. ¿Cuándo? Y sí, se trató de presentar como si fuera un zafarrancho ahí en el Congreso, pero es muy clara de quién viene la agresión y después pues esta actitud condenable de este compañero que se pone enfrente para poder parar, lo empujan y después lo patean en el suelo a la vista de otro diputado del PRI y la amenaza, ¿no? Entonces sí es muy importante que se vea cómo ocurrió y de quién vino la agresión. Personalmente tuve la oportunidad de estar ahí y pues también grabamos todo. Presidenta, ¿nos podría confirmar cómo va a ser su día el 1 de septiembre y a qué evento estaría acudiendo para la toma de protesta de los nuevos ministros? Bueno, en la mañana vamos a ir al Gabinete de Seguridad, como todos los días. No va a haber conferencia ese día, eso sí, es lunes. No va a haber Pueden llegar más tarde. ¿El lunes? El lunes no va a haber conferencia, a las 11 es el informe, es aquí en Palacio Nacional, viene obviamente el gabinete ampliado, e invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades, vienen de todos los sectores y después hasta las 10 de la noche creo que voy a la toma de protesta aquí, enfrente, en la Suprema Corte. Voy a la formal, a la protocolaria. Ya después tienen ellos un evento, ya yo me retiro. Perfecto. ¿Y está garantizada la seguridad para ese día, dado que se esperan protestas y algunas manifestaciones que se han anunciado en redes sociales? Pues no sé qué manifestaciones, la verdad. No he visto. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, van a decir porque si no, para que puedas terminar tu pregunta y luego vamos atrás. Sí, ya preguntó, pero como acá le di doble, van a decir que… Igual. Sí. Bueno, Presidenta, en una investigación que hicimos entre el periodista Osvaldo Maculi de El Almanaque Puebla y un servidor, detectamos que tras 7 años la propiedad del Club Puebla ha sido una simulación que la ha avalado la Federación Mexicana de Fútbol. De acuerdo con documentos oficiales, la institución no pertenece al empresario local Manuel Jiménez García, como se ha dicho públicamente, sino a 2 personajes desconocidos, abogados ligados a TV Azteca, en lo que parece ser un esquema sofisticado de prestanombres para ocultar a los verdaderos dueños. Encontramos las actas constitutivas y todo el registro que se le ha hecho a esas actas constitutivas, y pues nos encontramos que cada vez que ponen un representante legal o o alguien con poderes, pues todos están vinculados a TV Azteca. Por ejemplo, el primer administrador único de la empresa fue Rafael Rodríguez Sánchez,
entonces director jurídico de TV Azteca, y todas las solicitudes de cambio de objeto social las ha emitido Denise Andrea Rivas Rodríguez, abogada corporativa del grupo, e incluso han puesto las direcciones de Periférico Sur 4121, en donde están las instalaciones de TV Azteca. Entonces pareciera que hay una red de falsos dueños, apoderados legales y administradores, para tejer como una red de prestanombres de empresarios que pues al parecer pues están vinculados con no pagar impuestos. Entonces pues hay una estrategia así, el modus operandi de los negocios de Salinas Pliego, que se repiten también en el fútbol mexicano. Públicamente Manuel Jiménez es el dueño, y en la práctica todo apunta a que a la verdadera camiseta de los Rayados del Puebla está en TV Azteca. Entonces, a ver cómo tratar de pues desenmarañar toda esta parte de red de prestanombres que se hace, que puede ser en perjuicio también del SAT, saber si se ha detectado en alguna otra empresa de este empresario pues esta red que hacen, donde al parecer es el dueño, pero públicamente nada más, y ya en la parte, digamos, legal, pues usa una red de esta categoría, presidente. Esa es mi primera pregunta. Revisamos la denuncia que haces. Bueno, en otro tema, he planteado ya en esta conferencia, desde la administración pasada, un tema de una persona que se llama Julio Orellana, que está en la cárcel por secuestro, ¿no? Nada más que muy parecido a lo que pasó, también lo agarran en la época de García Luna, y pues resulta que pasó 17 años sin sentencia, sin cerrar la instrucción de investigación. Después de que lo plantean, a los 6 meses lo sentencian, le dan una culpabilidad, se apela, y bueno, el tribunal, pues bueno, en la apelación regresa, digamos, esta sentencia la revierte y regresa a la etapa de evidencias, porque pues no tomaron todas las evidencias que comprueban que este señor pues es inocente. Yo he leído muy a fondo ese expediente, lo conozco muy bien, y pues pareciera que es como esta parte de redes que se tejieron en el sistema de García Luna para fabricar algunas personas con delitos que no cometieron, y que los metieron ahí. Saber, presidenta, si se puede retomar este tema otra vez del Estado. Y ya para terminar, la última, hicimos una investigación también en el Quintana Roo MX, en donde encontramos una red muy sofisticada de un fraude que se hace con vehículos. La verdad, presidenta, no lo hemos querido publicar porque las fuentes las vamos a poner en mucho peligro, ¿no? Pero le traje un sobre en donde tenemos básicamente todo el artículo armado, o sea, toda la explicación y las evidencias de cómo hacen fraudes para despojar a ciertas personas, y que se involucran además fiscales, ¿no? O sea, judiciales y partes en el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para despojar a muchas personas de su patrimonio que les ha costado, y que además luego pasan un periodo como de amenazas y de hostigamiento de parte de estas personas para que no denuncien. Entonces, pues es un tema muy delicado, y quisiera ver si le puedo dejar esta investigación, que no la hemos publicado porque no queremos poner en riesgo a la gente, porque se ve que es como una cosa muy sofisticada adentro, y que pudiera desenmarañar toda una banda, digamos así, de este tipo de fraudes. A ver si le puedo dejar el foro. Sí, cómo no. Muchas gracias, presidente. A ver quién más, así, ya que no repitan, para que a ver quién no ha preguntado recientemente. A ver, acá.
Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Primero, saber si nos pueden dar más detalles sobre los acuerdos a los que se llegaron el día de ayer con las autoridades brasileñas en materia comercial, qué implican y en qué sectores se enfocan estos acuerdos. ¿Quieres comentarnos? Se firmaron memorándums de entendimiento para iniciar tareas de cooperación. Primordialmente lo que interesa es actualizar, por parte de México, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente de industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen. Y por parte de Brasil, pues lo que tiene que ver con algunos temas agroalimentarios, ellos son una potencia exportadora en esa materia. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar las conversaciones y en términos también de cooperación se habló o se planteó el que podamos tener un acuerdo entre nuestras agencias regulatorias en materia de salud, es decir, regulatorias de materia sanitaria, COFEPRIS por México y su agencia por el lado de Brasil, porque tuvimos experiencias muy importantes en la pandemia del COVID-19, donde teníamos diferentes normas. Entonces fue muy complejo cuando México enviaba vacunas, porque enviamos vacunas a muchos países. Teníamos que pasar un proceso muy complejo, regulatorio, porque en casi todos los países lo que tenemos es la obligación de probar los medicamentos en cada país durante un tiempo. Entonces, cuando tienes una emergencia, pues no se puede hacer eso. ¿Cómo lo podemos resolver? Con un principio muy elemental, como son agencias regulatorias de muy alto nivel, hacen un convenio en donde reconocen que lo que tú apruebas, como hacemos con la FDA de Estados Unidos, si tú apruebas algo, la posibilidad para nuestra agencia regulatoria de también aprobarlo es muy alta. Entonces, eso también se está planteando. Etanol como biocombustible para México. Brasil está muy dispuesto a trabajar en ello y tienen una tecnología muy avanzada. Y también otras áreas de cooperación, como podría ser la exploración en aguas profundas. Ellos producen más de 3,5 millones de barriles al día, primordialmente en aguas profundas, tienen una experiencia muy grande. Entonces, está todos esos temas en los memorándums de cooperación entre los dos países. Evidentemente el canciller va a informar en más detalle, pero esto me estoy refiriendo a los que tienen que ver con economía, comercio y economía. ¿Se ha planteado la posibilidad de firmar un acuerdo comercial como el que se tiene con Estados Unidos y Canadá? No, no sería el objetivo. ¿Hay algún Tenemos otro? acuerdos de complementariedad, denominados ACE 53 y ACE 55. Lo que haremos es tratar de actualizarlos, porque se firmaron hace más de 20 años. Pero no estamos planteándonos un acuerdo de libre comercio en este momento. Gracias. Presidenta, ¿se tiene previsto la firma de más convenios en la reunión que presida hoy? Esencialmente los que mencionó Marcelo es un acuerdo de complementariedad. Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil. Recuerden que se reunieron los empresarios, no solamente el vicepresidente de Brasil y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios para ver si puede haber alguna complementariedad. ¿Y se tuvo algún resultado? Ahora me voy a reunir yo a las 12 y ahí pues vamos a hacer un resumen de las reuniones que se han tenido, los acuerdos que se pueden alcanzar, pero sí, en efecto, como bien dice el secretario de Economía, no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en ciertas áreas. Gracias. Presidenta, en un segundo tema, el INEGI y Banjico dieron a conocer que en julio pasado las exportaciones en México aumentaron un 4% en comparación con julio de 2024. Esto a pesar de la caída de las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos. Preguntarle, ¿cuáles son los factores que influyen para tener estos resultados? Bueno, que tenemos la mayoría, recuerden, de los productos que se fabrican en México no tienen aranceles.
sea, se mantiene el tratado comercial. Porque hay esta idea de que como hay aranceles en vehículos limitado, porque recuerden que hay un descuento por lo que se fabrica en Estados Unidos y también en una parte en México, y está el tema del acero y el aluminio y algunos otros que se han puesto a todos los países del mundo. Eso representa una tarifa muy alta para México. Pero no, recuerden que el 25% es para todos aquellos productos que se exportan fuera del TEMEC. Todo lo que está dentro del TEMEC sigue teniendo aranceles ceros, con sus características para los vehículos terminados, para acero y aluminio y para cobre que recientemente se emitió, pero en todo lo demás se mantiene el TEMEC. Entonces eso es algo muy importante, muy importante. Y así como nosotros queremos producir más en México para el consumo interno, pues también queremos mantener el tratado comercial que permite fortalecer a las tres economías. Sí, en este sentido preguntarle cómo van las negociaciones con Estados Unidos sobre los temas arancelarios, ya que el día de ayer se anunció que Correos de México suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería a ese país por un nuevo impuesto del gobierno estadounidense ahora a los productos postales. Sí, prácticamente todos los países lo hicieron. Hace algunos meses, yo creo, ¿verdad? Sí. Emitió el gobierno de los Estados Unidos que todo lo que le llaman minimis, lo que llega a Estados Unidos de un valor menor a $800, tiene un impuesto del 25%, de todo el mundo, no solamente de México. Pero no han definido cómo van a cobrar ese impuesto. O sea, es un tema del gobierno de los Estados Unidos, de sus instituciones, que no han determinado cómo se va a pagar. Entonces, incluso las líneas aéreas que llevan estos paquetes dijeron no vamos a llevar la paquetería porque no sabemos cómo se va a cobrar el impuesto y si la van a recibir. Entonces, estamos esperando a que emitan los lineamientos el gobierno de los Estados Unidos y ya reiniciar las exportaciones a través de Correos de México. Esta es la razón, pero prácticamente todos los países del mundo suspenden porque incluso las aerolíneas pues no quieren llevar esta carga porque no se ha definido cómo se va a cobrar este impuesto. Gracias, Presidenta. Finalmente, saber si tiene mayor información sobre las 70 denuncias que presentó el gobierno de Tamaulipas contra la administración de Francisco García Cabeza de Vaca por un desvío de recursos de al menos 343 millones de pesos. Pues más bien la Fiscalía tendría que informar sobre este tema. ¿Sabe si las órdenes de aprehensión contra Francisco Cabeza de Vaca siguen vigentes? La Fiscalía tendría que responder. Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, el compañero acá. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Presidenta, funcionarios, maestra que la acompañan. Presidenta, quisiéramos saber un mensaje, porque hay muchos jóvenes que quieren ingresar a la política y ayer lo vimos en redes después del incidente que se da en el Senado, que empiezan a hablar que ya debe de empezar a haber un cambio generacional en la política porque ellos decían que tanto de un lado como del otro no hay diálogo, ¿no? Y están en su derecho los jóvenes porque ellos tienen derecho a cuestionar. Yo nada más le hago la pregunta directa, Presidenta, ¿qué mensaje usted le puede mandar a los jóvenes que están queriendo incursionar en la política al ver esas imágenes que sucedieron el día de ayer? La política es una herramienta de transformación. Es la vía pacífica para la transformación. La política tiene que ver con estar cerca de la gente, con querer transformar el país para construir un país más justo. La política no tiene que ver con hacer una carrera política para llegar a ser diputado, si no tienes un objetivo. Nosotros concebimos que la política es una tarea de todas y todos los mexicanos, no de los que se quieren dedicar a la política como una vía de trabajo. Y aquellos que se quieren dedicar a la política, decía el presidente López Obrador, al noble oficio de la política,
pues lo que tienen que pensar no es en un beneficio personal o en la fama sino para qué quieres hacer política. Entonces nosotros concebimos la política para el bienestar de la gente, como una herramienta de transformación, como la vía más idónea. Es la mejor vía de transformación del país, hacer política para transformar. Aquí hacemos política para transformar, para el bien del pueblo. Y la política es estar en las colonias, estar en el campo, trabajando con la gente. Y también buscar una representación popular, pero ¿para qué? ¿Qué leyes quieres hacer? No es ser diputado por ser diputado. Entonces, a las y los jóvenes, la política no es solamente sentarse en un curul. La política es la vía de transformación de la sociedad. Okay. Presidenta, en un segundo tema, ¿cuál sería su balance económico sobre la campaña de Hecho en México? No sé si hasta el momento ya tenga algún balance. Pues aquí Marcelo nos puede platicar de eso. Gracias. Bueno, yo diría que la campaña va muy bien, cada vez tenemos más empresas participando, hemos sido cuidadosos en cuanto a quién le otorgamos el certificado, nos pidió la presidenta que cuidáramos eso, porque es nuestro símbolo, ahí donde va ese producto va el nombre de México, y cada vez son más. Hay una campaña ahora promovida por el Consejo Coordinador Empresarial, la que hoy se anunció también. ¿En qué podemos ver ya algunos resultados en el aumento de consumo de productos mexicanos? Que ya lo estamos observando tanto en textil, en calzado, juguetes, ahí empieza a repuntar, mueblería. Entonces, pues quizá más adelante, cuando nos indique la presidenta, traemos un reporte ya de los datos que nos está proporcionando la información del INEGI. Es muy reciente la campaña, pero ya empiezan a verse algunos de los resultados favorables y esperamos que esto aumente pues todavía más en los próximos meses. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, mientras instituciones como CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero, hoy preocupa que el grupo financiero Mifel, dirigido por Daniel Becker y acusado de apropiarse de recursos de sus clientes mediante bloqueos y maniobras judiciales, busca adquirir a Vector. Pese a sus problemas financieros, en este contexto, ¿qué acciones concretas tomará su gobierno para blindar el sistema financiero, proteger a los ahorradores y garantizar que las víctimas de estas prácticas puedan ser recibidas directamente por el titular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el director de la UIF? Bueno, evalúan a los bancos que quieren adquirir a la Casa de Bolsa o a los bancos que Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tomaron la decisión de intervenir en su momento. Recuerden que nosotros siempre planteamos que no había suficiente, que nosotros no teníamos pruebas. Fue una decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se hace esta intervención pues para proteger al sistema financiero nacional. Es una decisión técnica que se toma en Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora que se está planteando su venta, pues también son decisiones técnicas y se toman las decisiones a partir pues de la información que se tiene y del beneficio para el país. Muchas gracias, Presidenta. No me presenté, Ramón Flores del Centinela. Por último, ¿cuál sería su mensaje de solidaridad con el senador Noroña? Bueno, yo creo que ya hablamos de eso, ¿no? Okay. O sea, a ver, todos los compañeros de nuestro movimiento, todos, los apreciamos a todos, a todos. Por supuesto que estamos en contra de la agresión que vivió Gerardo y el compañero que también fue golpeado en el piso. Entonces, por supuesto que todos tienen el apoyo. Ahora, en lo que vivimos ayer,
que es lo que me parece importante para la sociedad, no para la presidenta, para la sociedad, para el pueblo de México. Pues es importante que se vea el video para ver quién agredió y a quién representa. Entonces, lo dejamos ahí para… Y sí, siempre adelante. A ver, aquí ya cerramos. Vamos a presentar un video que hace tiempo teníamos, que no lo habíamos presentado lo hecho en México, ¿verdad? Después de la pregunta, si quieres. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretario. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, apicultores de Yucatán están sufriendo problemas económicos porque su miel que producen ya no se las están tomando como orgánica, precisamente por grupos de menonitas han talado la selva y están sembrando soya, soya transgénica, y esta soya transgénica usan glifosato como pesticida, como herbicida. Entonces ellos quieren, pues ya no se las toman como orgánicas, y además su producción ha bajado muchísimo por estas concesiones. Fue un plan piloto del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues no vio la magnitud de este problema. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Y bueno, aquí tendría que ser el gobierno de Campeche y de Yucatán también, para pues no poder el glifosato no expandirse a los cultivos de estos, que son los que están afectando a la fauna y flora de esa región del país y están afectando a los productores de miel. ¿Qué se está haciendo para prevenir esto? Semarnat y Profepa están trabajando ahí. Una parte, digamos, la parte más compleja es que hay deforestación de selva para la siembra de maíz y de soya, en efecto. Entonces, está trabajando ahí Semarnat, Profepa, para informar y sancionar a quienes están deforestando y que están sembrando pues estos productos que no deberían sembrarse ahí, menos a partir de la deforestación. Entonces hay un trabajo muy importante de Semarnat en la zona. Y a los apicultores, tanto de Yucatán como de Campeche, se está trabajando con alimentación para el bienestar. La idea es fortalecer la producción y adquirir la miel y venderla en las tiendas de bienestar. Ahora incluso también en la miel se está buscando un procesamiento para venderlo como dulces, gomitas, sin agregar mayor azúcar, sino sencillamente la que tiene la miel. En el Álvarez Bulla, que era como la secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología en el sexenio pasado, vino a hablar aquí en la mañanera sobre estaban viendo la posibilidad de hacer un pesticida natural que sustituyera al DDT, al glifosato. Se sigue trabajando en ello. Sigue trabajando. Incluso se han ampliado las investigaciones sobre este tema y otros. Y la prohibición de un montón de productos, de pesticidas que no se habían prohibido en COFEPRIS, ya está a punto de salir. Dije que ya iba a salir, lo vamos a presentar yo creo la próxima semana para ya no retrasarlo. Sí, porque ese sí es importante, porque sí afecta. En una siguiente pregunta, Presidenta, el lunes pasado… Creo que se dice plaguicidas, ¿no?, en español.
Plaguicidas, pesticidas es Sí, suena un anglicismo, ¿verdad? El lunes pasado se cumplieron 100 años de la fundación del Banco de México y usted dijo que lanzaba 2 retos, ¿no? Para el crecimiento con bienestar, y para esto marcaba al sistema bancario que fueran más accesibles los créditos, pero con responsabilidad, obviamente, no regalan, y la digitalización. Mi pregunta sería, ¿están pensando cambiar el mandato del Banco de México, que no sea solo para la estabilidad de precios y conservar el poder adquisitivo de la moneda, sino también de fomento al empleo y al crecimiento? No estamos pensando en ello. Lo que sí queremos, que lo hemos platicado mucho, es en el gabinete económico, es que haya más acceso a los créditos. En México el crédito es muy caro. Somos de los países en el mundo en donde la relación crédito-PIB es la más baja. La banca mexicana casi no da créditos, y menos a las pequeñas y medianas empresas. Ahí evidentemente tiene que participar también la banca de desarrollo, pero tiene que haber un compromiso de la banca comercial para facilitar los créditos responsables. Nadie quiere caer en una situación donde se dé créditos de manera irresponsable, donde la gente no tenga posibilidad de pagar. Tienen que ser responsables, pero tiene que abrirse el crédito en nuestro país. Uno ve las estadísticas, en América Latina el que menos, ahora que estaba viendo una publicación de Banco Mundial del crecimiento de los países de América Latina, uno de los temas que plantean es el crédito, de que haya acceso al crédito. En México es muy difícil acceder al crédito, muy difícil. Entonces, en ese sentido planteé no solo un reto al Banco de México, sino a la banca comercial que estaba ahí, y obviamente lo que tengamos que contribuir como Secretaría de Hacienda en este proceso, pero tenemos que dar las facilidades para mayor competitividad en el sistema financiero y acceso al crédito. Es algo fundamental en cualquier economía. ¿Y usted ya habló con los banqueros? Sí, hubo una primera firma que se hizo, pero hay que seguir impulsándolo. Se hizo en la última reunión de la banca, que fue en Nayarit, pero tiene que ser algo que se abra en nuestro país, que se fortalezca, y hay que hacerlo entre los tres. No es el Banco Central, que tiene su autonomía, la banca privada, la banca de desarrollo y Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía. Y en este sentido, ¿hay posibilidad de la inclusión financiera que también? Y por eso hablábamos de la digitalización también. Sí, en eso le iba a preguntar. Sí, miren, por ejemplo, la India, Brasil, tienen sistemas de pago electrónicos muy accesibles. Aquí en México se hizo el sistema CODI de Banco de México para accesibilidad en los pagos electrónicos, pero no se usa. Entre otras razones también porque las comisiones son muy altas y los bancos no quieren promover el CODI porque no tiene comisiones. Entonces tenemos que sentarnos en una mesa para los dos grandes temas, entre otros muchos, ¿no? Que tienen que verse con la banca, que es el acceso a crédito y el proceso de digitalización, que lo vamos a impulsar desde el Gobierno de México. Bueno, ya por último, me acaban de mandar mensajes que están agradecidos los zapateros de Tikul, Yucatán, por esta decisión que tomaron. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya vamos a cerrar. Lauritzel Castillo. Ah, qué bueno. Es hija de Berto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero. Él inventó la tridilosa. Y además
pues un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura, pues, es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta. Sí. Bueno, vamos a cerrar Hecho en México y luego Mujeres en la Historia. ¿Sí? Ya pasamos los spots mañana para que ya no sea tanto. Hecho en México, calidad que se siente en cada producto, el sello de nuestra gente. Hecho en México es orgullo nacional, seguro que lo hecho aquí te va a encantar. En fábrica, taller o el campo somos talento y trabajo. Lo que en México se hace lleva alma, lleva el legado. De norte a sur se produce con pasión y con cuidado. Y lo que se hace en mi tierra ya está cruzando el charco. Hecho en México, calidad que se siente en cada producto, el sello de nuestra gente. Hecho en México es orgullo nacional, seguro que lo hecho aquí te va a encantar. Cómpralo hecho en mi suelo, es futuro y es respeto. Le das fuerza a mi bandera y al país que tanto quiero. Hecho en México, compa, aquí se hace bien y se va hasta el cielo. Vamos con Mujeres en la Historia. Gracias. Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Lo que vemos en la imagen es una representación del entonces Teatro Nacional del siglo XIX y en estos momentos me va a salir la maestra que tengo dentro. Así es que les voy a pedir que cierren los ojos, se acomoden, se relajen y vamos a escuchar algo. Imagínense. Fue interpretada por la mezzosoprano mexicana Verónica Alexanderson en 2003, pero es una pieza compuesta por el ruiseñor mexicano que está aquí en esta obra del Teatro Nacional. ¿De quién estamos hablando? Exactamente, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Conozcámosla, por favor. María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera, conocida artísticamente como Ángela Peralta, nació el 6 de julio de 1845 en la Ciudad de México y creció en un hogar sostenido por un pequeño negocio familiar. En 1854, cuando tenía apenas 8 años, conoció a la célebre soprano Henriette Sontag, quien estaba de visita en la capital y había escuchado que una niña mexicana la imitaba. Ángela interpretó algunas escalas y notas que dejaron impresionada a la cantante europea. Tomó clases de canto y piano con los profesores Manuel Barragán y Agustín Valderas. Con tan solo 15 años debutó en el Gran Teatro Nacional en una función a beneficio de los pobres. Su presentación fue un éxito rotundo. A comienzos de 1861, emprendió un viaje a Europa con su padre y su maestro Agustín Valderas. Un periódico de Cádiz, España, publicó: Si es verdad como aseguran, que la señorita Ángela Peralta va a Italia a completar en Milán y Roma su educación musical y se dedica alguna vez al teatro, desde ahora le predecimos que su nombre no será conocido, porque por donde quiera que vaya, no la conocerán sino con el de ruiseñor mexicano. En 1862, Ángela Peralta se presentó en el prestigioso teatro A la Scala de Milán, con Lucia di Lammermoor, una ópera exigente que le permitió demostrar su talento. Durante sus primeros años en Italia,
Ángela buscó promoverse mediante retratos fotográficos. Estas imágenes, en formato de carte de visite, comenzaron a circular ampliamente y contribuyeron a consolidar su carrera. Sin embargo, fue en México donde su rostro y nombre alcanzaron gran fama. La llegada de estas fotografías, sumada al respaldo de la prensa nacional, tanto liberal como conservadora, potenció su popularidad. En 1865, con apenas 20 años de edad, Ángela Peralta fue contratada para regresar a México. Su primera escala fue en el puerto de Veracruz, donde su llegada desató una ola de entusiasmo. Durante su trayecto hacia la Ciudad de México, en Iztapalapa, multitudes acudieron a saludarla, y al llegar a la garita de San Antonio Abad, la comitiva se detuvo para que pudiera recibir las felicitaciones del pueblo. El fervor popular hacia Ángela Peralta no era solo admiración por su talento, sino también una proyección de esperanza en medio de un país profundamente dividido por las tensiones entre el imperio de Maximiliano y el liberalismo republicano. Tras ofrecer funciones en distintas ciudades de México y participar en la inauguración en Guadalajara del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, hoy Teatro Degollado, Ángela Peralta continuó sus giras por América y Europa, llegando hasta Rusia. Después de años de gloria en los escenarios del mundo, regresó a México en la década de 1870. A la par de su carrera como soprano, publicó en 1875 un álbum musical con composiciones propias. Ausencia, Vals, Lejos de ti, Vuelta a la patria, Pensando en ti, México galopa, Un recuerdo para mi patria, Nostalgia, Adiós a México. Después de un tiempo, en 1883, durante una gira, Ángela llegó a Mazatlán, pero la epidemia de fiebre amarilla que azotaba la ciudad le impidió continuar. Lamentablemente, el 30 de agosto de ese año, Ángela Peralta murió a los 38 años a causa de esta enfermedad. Hoy, sus restos permanecen en la Rotonda de las Personas Ilustres. La pieza que acompañó la cápsula es el Vals para canto Lejos de ti y también fue interpretada por la mezzosoprano mexicana Verónica Alexanderson en 2003 porque no hay un registro de la voz del ruiseñor mexicano, así es que no podríamos escucharle, pero también forma parte de este álbum musical de Ángela Peralta, publicado en 1875 y que estoy segura podremos escuchar en voces de otras excelentes mezzosoprano. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día.